¿Cómo nos llegó la Biblia? Es un tema fascinante, de mucho interés, no solamente para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, revelada e inspirada, sino para cualquier persona que tenga interés en conocer este libro universal. Y en este camino recorrido está pues en este cuadro general incluido, dijéramos, todo el proceso de la historia del texto bíblico, de la historia del canon bíblico, del estudio científico crítica textual, la forma como se traduce la Biblia y la forma como se interpreta la Biblia para convertirse en un instrumento de cambio en la vida del individuo y de la sociedad. Ahora, en esta forma como se interpreta la Biblia hay una actividad fundamental, que es la que nosotros los pastores y predicadores realizamos casi diariamente, y es la actividad de compartir desde el púlpito, desde la cátedra, pero sobre todo desde el púlpito, el mensaje de la palabra. Es comunicar el mensaje bíblico a través del sermón, a través de la plática, a través del mensaje, a través de la conferencia o del estudio de la palabra. Y por eso vamos en este programa a hablar un poco de lo que es, en términos académicos, la homilética, que es la ciencia precisamente de la predicación o del compartimiento, de la entrega de la palabra en forma de sermón o de mensaje. Esto es fundamental para toda persona, así como hay reglas de retórica y reglas de comunicación. Evidentemente estamos hablando de comunicación, y la Biblia eminentemente es comunicación de Dios al hombre y comunicación del hombre al hombre en nombre de Dios a través del mensaje de Dios o la palabra de Dios. Pues bien, esa comunicación se puede dar de muchas maneras, por escrito, y hay una tradición escrita enorme de siglos de interpretación de la palabra. Esa comunicación se puede dar hoy en día en muchas formas también. Los medios masivos de comunicación nos han ayudado, pero sigue vigente la comunicación desde el púlpito, que aún se puede hacer utilizando los medios masivos de comunicación. Es un tema supremamente prolífico, profundo, amplio, el tema de la homilética. Yo solamente voy a tratar de tocar lo más esencial en estos 20 minutos que tenemos. Es un tema que se puede tratar en 1 o 2 semestres en un seminario. Vamos a hablar fundamentalmente de 2 cosas. Vamos a hablar de las diferentes formas de sermón o de plática o mensaje. Y vamos a hablar un poco, si nos da el tiempo, de la composición misma del sermón y de sus partes. Clasificación de sermones. Hay muchos tipos de sermones y mucha manera de presentarlos o clasificarlos. Vamos a comenzar por el sermón temático. El sermón temático es sencillamente aquel cuyas partes y divisiones se derivan del tema con independencia de seguir al pie de la letra el texto bíblico. Es posible que el tema se derive o salga del texto bíblico. Si es un sermón bíblico, tiene que tener un texto base. Pero el sermón no sigue los lineamientos, palabra por palabra, renglón por renglón, versículo por versículo del texto, sino que el texto en conjunto nos da un tema. Es más, muchas veces lo que el predicador o el expositor hace es buscarse un tema. Por ejemplo, en el día de ayer, para hablar de experiencias propias, se me invitó a una iglesia a hablar sobre la familia. Ese es un tema. Entonces utilicé el capítulo 1 y 2 de Génesis, especialmente el 2, en donde se habla de la creación del hombre y de la mujer, que de inmediato trae como consecuencia la creación de la pareja humana, del hogar humano y de la familia humana. Adán y Eva recibieron de Dios el mandato y el encargo de multiplicarse y llenar la tierra con su descendencia. Pero el tema de la familia en sí, el tema del hogar,
se dedujo de un pasaje amplio, diferentes versículos, no necesariamente se explicó versículo por versículo, sino que es un tema que sale, dijéramos, del conjunto del pasaje que se tomó. Podíamos dar cantidades de temas de mensajes. En el mismo capítulo primero de Génesis y segundo podemos hablar de la creación y en todas sus formas, porque ahí lo vemos descrito, el tema y la creación, o determinar una parte solamente y hablar de la creación del hombre, o hablar de la creación de los animales, o hablar de la creación material. No. Lo importante del sermón temático es que haya unidad de pensamiento, es decir, que todas las ideas converjan a un tema central. Y uno de los problemas que puede tener el expositor o el predicador es esparcirse demasiado, y entonces se pierde, dijéramos, la unidad del mensaje, y la gente no sabe de qué tema está hablando. Eso ocurre con frecuencia, ¿no? Ahora, en la Biblia tenemos toda clase de temas. Por eso la elección del tema es toda una técnica que debe hacerse con mucha sabiduría. Debe comenzarse con oración, como siempre cuando se trata con la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que consultar a Dios, y la oración es la manera de hacerlo. Tenemos que consultar a los oyentes, no escoger temas en el aire. ¿Qué tema es el que necesita mi congregación o este grupo a donde yo debo predicar o exponer la palabra? El público debe, dijéramos en cierto modo, orientar nuestra elección del tema, ¿no? Tenemos que ver también en la elección del tema que sea suficientemente amplio para abarcar todo lo que el tema debe darnos, pero no demasiado amplio para dijéramos, volvernos muy delgados en el tema y no profundizar suficientemente en lo esencial. A lo mejor, al preparar un sermón temático, descubrimos que necesitamos no uno, sino varios sermones, y que el tema nos da para una serie de sermones, ¿no? ¿Cuáles son los principios básicos para la preparación de sermones temáticos? Voy a enumerar algunos rápidamente. Las principales divisiones deben estar en orden lógico o cronológico. Debe haber cierta clase de orden en los temas, que se vayan apoyando uno a los otros. Por ejemplo, sigo con el tema de la creación. En el tema de la creación descubrimos claramente que hay la creación del mundo material inanimado, el cielo, la tierra, el agua, la luz. Luego viene la creación del mundo animado con vida, y se crean las plantas, la creación de toda la naturaleza viva, pero no sensible, no animal. Y una tercera parte es el mundo animado sensible o animal, todos los animales. Y por último, la coronación de la creación, que es la creación del hombre, y más adelante la creación de la mujer. Entonces tenemos ahí un orden, en cierto modo, cronológico y también lógico, de los diferentes reinos de la naturaleza que existen. Las principales divisiones pueden ser un análisis del tema. Análisis es una palabra griega que quiere decir descomponer, y hay análisis de todo: análisis químico, análisis gramatical, análisis lógico, análisis financiero, pero todo es descomponer las partes de un todo, las partes de una realidad. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar del amor y utilizo el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, bueno, puedo yo analizar el tema del amor. Primero defino el amor, segundo dijo las diferentes clases de amor, luego voy subiendo, dijéramos, en categoría del simple amor racional y a un animal, y luego el amor racional, que ve las cualidades humanas, el amor espiritual, hasta llegar inclusive al amor de Dios, o las diferentes clases del amor, el amor de madre, el amor de amigo, el amor de novios, el amor de esposas. Es analizar el tema, descomponer en todas sus partes integrantes. Ahora, las divisiones pueden presentar las varias pruebas de un tema, también puede ser así. En el mismo tema del amor, decir por qué el amor de Dios, o el amor que incluye a Dios, es el más excelente de todos, como dice Pablo. Entonces yo puedo aducir para formar mi sermón temático las diferentes pruebas que tengo para afirmar de que el amor superior de Dios encarnado en la criatura
es el mejor de los amores, porque es perdurable, porque es sin ningún interés, no busca lo suyo, como dice Pablo. Inclusive se pueden enumerar todas esas cualidades que la 1 Corintios 13 nos da acerca de las cualidades del amor como pruebas. Y ahí tengo todo un esquema de una predicación temática. Las principales divisiones pueden tratar un tema por analogía o por contraste con algo que se halla en las Escrituras. Ustedes, las Escrituras, usan mucho lo que se llama el recurso literario del paralelismo, que son las comparaciones. Es un recurso hermoso. Y los escritores sagrados, semitas, hebreos, son maestros en el paralelismo. Esa es la clave, dijéramos, de la interpretación literaria hermosa en las Sagradas Escrituras y en la poesía hebrea. Y esto nos lleva a lo que se llama los contrastes. En el caso del amor, usted puede hacer un par de columnas: amor y odio. ¿Cuáles son los resultados del amor? ¿Cuáles son los resultados del desamor o el odio? Y aplicar eso a nuestra realidad, las consecuencias de una sociedad en donde se practica el amor de Dios y una sociedad donde se practica lo contrario, el desamor o la falta de amor. Ahí tiene, por contrastes, ¿ve? O por acumulación también, en una escala ascendente, como lo dije al principio, desde el amor más bajo, en categoría de nobleza, subiendo hasta el amor más alto, que es el mismo amor de Dios. Las principales divisiones pueden ser apoyadas por una palabra o una frase de las Sagradas Escrituras. El sermón temático nos permite a nosotros pasearnos por todo el panorama de la Biblia, entonces aportar de diferentes libros pruebas escriturísticas para cada uno de nuestros subtemas o partes del sermón, ¿no? Pero nunca debemos perder el contexto bíblico. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los textos que usamos, para que no sean textos tomados de los pelos, que no vienen al caso, que nos forzamos para que nos ayuden, solamente sin mayor sabiduría. La segunda clase de sermón es el sermón textual. En el sermón textual escogemos un pasaje y el pasaje nos dicta el tema. Entonces tenemos que tener más cuidado de no salirnos demasiado del pasaje y no estar lanzando a un lado y a otro afirmaciones o las divisiones sin contextualizar en el tema que hemos escogido, ¿no? Por ejemplo, si hemos escogido el tema del diluvio universal y sus consecuencias, tenemos que quedarnos en ese panorama de varios capítulos que hablan del diluvio universal. Y aunque no vamos a explicar pasaje o texto por texto, versículo por versículo, sí vamos a nosotros a hablar del diluvio universal, por qué se dio el diluvio universal, cuáles fueron las consecuencias del diluvio universal y qué pasó antes o qué pasó después. Pero es un tema que nos lo dicta el texto mismo, la historia misma bíblica, y por lo tanto no podemos hablar del diluvio universal y después pasar a hablar del Apocalipsis o de otras cosas. ¿Ve? Demos algunas cuantas reglas, porque no tenemos mucho tiempo, de lo que es la preparación de bosquejos textuales, del sermón textual. Debe ser centrado alrededor de un pensamiento principal del texto, y las divisiones principales deben derivarse también del texto. Tenemos pues menos libertad para apartarnos del texto en el sermón, yo podría decir temático textual, que en el sermón temático simple, ¿no? Las principales divisiones pueden consistir en verdades o principios sugeridos por el texto. Esto es como un eje que nos guía, aunque no lo expliquemos palabra por palabra, versículo por versículo, ¿no? Las principales divisiones deberían estar en una secuencia lógica o cronológica, lo mismo. El orden y la exposición del tema y los subtemas o diferentes partes del sermón es muy importante. El público ama y acepta y admira al sermón, al predicador que le permite seguir el curso del sermón. Está hablando un punto, está hablando dos puntos, está hablando el tercer punto.
sino que brinca de una parte a otra y después le preguntan cómo le fue el sermón. Digo, el sermón fue muy bonito, pero yo no sé de qué habló. Y eso pasa con frecuencia. De modo que siempre quiere haber un orden. Si son 2 o 3 puntos, 2 o 3 puntos, porque hay claro en la mente del oyente. El tema es este, que se divide en este subtema, en este subtema, y esta es la conclusión. Ahora, las mismas palabras del texto pueden formar las divisiones principales, siempre que estas divisiones queden agrupadas alrededor del tema principal. No debemos esparcirnos. A veces el texto, partes del texto nos ayudan más a mantener la centralidad del tema, la unidad del tema, y otras partes tenemos que dejarlas de lado. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el capítulo 4 de Lucas y vamos a hablar de la introducción oficial de Cristo en el ministerio a través de su predicación en la sinagoga, donde él tuvo problemas porque no lo comprendieron. Podemos sacar muchas clases de sermones textuales temáticos. Podemos, por ejemplo, hablar de eso exactamente. Cristo que se manifiesta a su pueblo primero y su pueblo que lo rechaza, casi lo quieren despeñar. ¿Ve? Y entonces ahí tenemos un tema interesantísimo. Cómo se presentó a su pueblo, cómo utilizó las Sagradas Escrituras, que era el lenguaje que entendía su pueblo, cómo la interpretó aplicándosela a sí mismo, cómo reaccionó el pueblo no entendiendo esa aplicación. Y entonces tenemos las conclusiones. Hoy en día también se presenta a Cristo y a veces se rechaza. Llegamos a lo que yo considero el mejor de los sermones, que es el de sermón expositivo. El sermón expositivo es cuando tomamos una porción del texto bíblico y nos quedamos en esa porción del texto bíblico y explicamos en lo posible, si no versículo por versículo, aún palabra por palabra. Me gustaría tener tiempo para hacer un sermón expositivo. El sermón expositivo, el texto manda totalmente y usted no se debe salir del texto. Para mí es el mejor sermón bíblico, pero es el más exigente. Tiene que conocer bien usted las Sagradas Escrituras, conocer, por supuesto, las lenguas originales le ayudan, pero de todas maneras el sermón expositivo es ese, ¿no? El tema principal, las partes del tema. Por ejemplo, si usted va a hablar de la resurrección de Jesucristo, en los capítulos 21, 22, 20 y 21 de Juan, va a descubrir en un sermón expositivo que todas las apariciones de Cristo a sus discípulos tienen una estructura única. Entonces puede perfectamente tomar los versículos donde se descubre esa estructura única. Hay una situación de crisis. Cuando se aparece a la Magdalena, ella está confundida, ni siquiera lo conoce. Y ese es el segundo punto. En esa crisis en que está la Magdalena y los discípulos, y luego Tomás y aún los pescadores del capítulo 21 en el mar de Tiberíades, desconocen la presencia de Cristo al principio. Cristo tiene que quitarles el miedo, tiene que identificarse. Ese es el tercer parámetro que sale del texto mismo, ¿no? Tiene que decirles: pasa a ustedes, María, soy yo. Entonces da calma. Lo mismo en la pesca milagrosa en el capítulo 21. Y por último, la presencia de Cristo. Todos los textos dicen, quedándose en el texto, se puso en medio de ellos. Esa expresión se repite en las tres partes. La presencia de Cristo en medio de sus discípulos. ¿Ve? Y luego viene entonces el mandato. De ahí sale siempre una orden de Cristo para salir a realizar la misión evangelizadora. Pero debe quedarse en esos dos capítulos o en un capítulo, si va a explicar uno solo de las apariciones. ¿Ve? En el capítulo 3 de San Marcos usted encuentra el llamamiento de Jesús y usted puede explicar palabra por palabra. Subió Jesús a una montaña. ¿Qué significa eso? En la tradición semítica hebraica del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, subir a una montaña es buscar el rostro de Dios, es buscar un encuentro con Dios, es la oración. Y eso inicia esta acción importantísima de Cristo. Y dice, llamó a los que quiso. Y estoy siguiendo palabra por palabra. Quiere decir, la voluntad de Dios es la que se impone en la vocación. No fueron ellos los que eligieron a Cristo, sino Cristo los que lo eligió a ellos. Eso lo dice en San Juan. Y usted puede hacer esa correlación con San Juan.
Y luego habla de que los llamó ¿para qué? Dice, para que se quedaran con él, para que lo acompañaran. Estoy en el texto. Y esa es la primera de los objetivos que tuvo Cristo, llamar a sus discípulos, no que salieran. De hecho, no salieron casi nunca a predicar, sino de a 2 en 2, los mandó como a 72, y vinieron muy contentos, pero fue una especie, como decimos nosotros, una palomita que le dio Jesús a que fueran a predicar. Pero de hecho, se quedaron con Jesús, como dice el texto de Marcos, aprendiendo de él, recibiendo el ejemplo, recibiendo la enseñanza. Y eso es lo que los ministros y predicadores debemos hacer: quedarnos con Jesús, subir a la montaña, buscar el rostro de Dios, cumplir el primer cometido que Cristo tuvo al llamar a sus discípulos, según lo dice Marcos: quedarnos con Jesús, acompañar a Jesús, hacer de Jesús nuestro amigo. Y luego sí los lanzó a la variedad de ministerios para que predicaran. La proclamación del Evangelio es lo primero, que siempre es el primer ministerio para el cual nos habilita el Espíritu Santo, y es el que nos justifica nuestra misión. Y luego vienen todos los demás ministerios que están enumerados ahí. El sermón expositivo, déjenme darles unas reglas rápidas, porque ya se me va a acabar ese tiempo. Todo pasaje bajo consideración debiera ser cuidadosamente estudiado para comprender su significado y para obtener el tema del texto. Por eso decíamos en una de las exposiciones anteriores, la observación del texto. Y más en el sermón expositivo tiene que leer y releer y releer, empaparse del texto, porque usted va a quedarse en el texto y va a explicar palabra por palabra o verso por verso del texto que escogió. El texto es el que manda. Las palabras o frases significativas del texto pueden indicar o formar las divisiones principales del bosquejo. Yo siempre he enseñado a mis estudiantes de homilética y de exégesis que le pongan mucho cuidado en el texto a los verbos activos, porque ahí es donde está la acción, ahí es donde está, dijéramos, la esencia del mensaje. Subió a la montaña, llamó a los que quiso, para que se quedaran con él, los envió, los comisionó. Están en los verbos, es muy importante. El bosquejo puede ser sacado de la unidad expositiva en un orden diferente del que se halla en el texto. Claro, usted puede reorganizar el texto para el esquema de su sermón, si eso es más conveniente en su exposición, de acuerdo a los diferentes puntos que hacen, ¿no? Las importantes verdades sugeridas por el pasaje pueden formar las principales divisiones del bosquejo, por supuesto. Las verdades contenidas en el texto deben relacionarse con el presente, y ahí viene la gran aplicación. Y hay muchas reglas más que en un programa tan corto como ese no podemos dar, pero que es muy importante. Yo les invito a que amplíen sus conocimientos acerca de las diferentes clases de sermones que existen, y verán ustedes cómo mejora su predicación. Este es solamente, dijéramos, un abrebocas para que aprendamos nosotros a exponer de la manera mejor, de acuerdo a la regla de homilética, la palabra del Señor. Y veremos cómo nuestro ministerio se engrandece y el Señor nos bendice y bendice a muchos a través del mismo.